Vamos a ver este resumen del libro de Josué. En el primer capítulo del libro de Josué, Josué recibe ánimo de Jehová. Jehová le dice, hey, esfuérzate, sé valiente, etc. Ahora vienen Rubén, Gad y Manasés. Josué les dice, hey, ya es tiempo de que crucemos al otro lado del río Jordán y ustedes prometieron ayudarnos, así que ayúdenos. Y ellos responden, sí, es lo que dijimos y es lo que vamos a hacer. En el capítulo 2 de Josué, Rahab, que es una ramera en el pueblo de Jericó, encuentra a los espías que Josué manda. Josué manda espías a Jericó para explorar la tierra y ver cómo van a conquistar. Y esos espías los descubre una mujer, pero esta mujer los oculta y les ayuda a escapar vivos porque el rey se entera de que Josué envió espías y tratan de atraparlos. Y esta mujer llamada Rahab los cuida y se asegura de que se vayan con bien. Y hace un acuerdo con ellos, dice, oye, ya conozco la fama de Israel, ya sé que vienen para acá, ¿qué te parece? Yo te ayudo a salir de esta y tú, cuando conquisten esta ciudad, te aseguras que yo y mi familia estemos vivos y estemos bien. Y todos dicen, ok, de acuerdo, los dos espías se van, salen con bien y se quedan en ese acuerdo. En el capítulo 3 de Josué es esta parte donde ahora sí se cruza el río Jordán, y se abren las aguas, justamente Jehová diciendo, así como apoyé a Moisés, te apoyo a ti, pasa tú en tierra seca, el río Jordán, e Israel cruza. En el capítulo 4 de Josué, antes de que acabe de cruzar el río, todos los israelitas se toman 12 piedras secas de en medio del río como recordatorio de que estas piedras secas las agarraron en medio del río cuando cruzaron por tierra seca. En el capítulo siguiente, Josué 5, se habla de que se circuncida a todos, que en el tiempo de que estuvieron en el desierto con Moisés no se llevó a cabo la circuncisión. Entonces pasan a esta parte en Josué 5, que hacen la circuncisión a todos los que no estaban circuncidados. También se celebra la Pascua y cesa el maná. En este punto, ellos ya estaban de este lado del Jordán, donde es más fértil, ya empiezan a comer frutos de la tierra, ya no hay más maná. En Josué 6, Israel toma Jericó. Y cuando destruyen la ciudad, ya sabes, las trompetas dan vuelta alrededor de la ciudad, los muros se caen, conquistan la ciudad y la persona que les había ayudado con los espías, Rahab y su familia, viven y los cuidan y se quedan con Israel. Josué 7, Israel pierde contra Ai. Es que no sé cómo se pronuncia, Ai o Jai, o no estoy seguro cómo se pronuncia ese lugar. Acán había tomado algunas cosas de la conquista de Jericó que el Señor les dijo no tomen este tipo de cosas. Acán es una persona que toma a escondidas cosas, creo que oro o no sé qué otras cosas preciosas toma que no debió de haber tomado en la conquista. Y después, entonces el Señor pues básicamente dice, oye Josué, hay alguien ahí que hizo esto y no vamos a tolerar esto. Y entonces él y su familia mueren apedreados. Bueno, es él, sus posesiones, su familia y también sus animales. Mueren apedreados y después los queman. Así acaba el capítulo 7 de Josué. En el capítulo 8... otra vez vuelven a intentar pelear contra Ai o Jai, o no sé cómo se pronuncia, según yo es Jai. Y vuelven a pelear contra ellos y les hacen una emboscada muy parecida a lo que tenemos nosotros en el libro de Mormón, cuando se están en esta guerra contra los lamanitas y empiezan a hacer como estas estrategias de hacer salir a la gente de sus sitios fuertes y después les hacen emboscadas. Entonces iba a decir yo que era una estrategia muy al estilo del libro de Mormón, pero creo que por cronología sería justo al revés, ¿no? Estas estrategias en el libro de Mormón son muy al estilo de Josué en el libro de Josué, en la Biblia. Entonces lo que hacen es que en la ciudad mandan a personas alrededor o atrás de la ciudad a escondidas durante la noche, y lo que hacen después es lograr que ellos salgan a atacar un ejército más pequeño y huyen. Entonces atacan la ciudad, pero cuando se dan cuenta las personas de esta ciudad que ellos se están retirando, entonces salen a perseguirlos, y en eso las personas que estaban atrás de la ciudad escondida llegan y toman la ciudad y le prenden fuego. Y entonces cuando la gente ya ve el fuego a lo lejos, cuando Josué está corriendo con su gente, ven el fuego atrás o el humo, entonces se regresan y combaten a los que les estaban persiguiendo, y pues se acaba ahí y ese lugar queda conquistado por Israel. En el capítulo 8 de Josué también se edifica un altar y se lee la ley a todo el pueblo. Moisés había dejado dicho que una vez que pasaran el Jordán debían de edificar un altar al Señor,
y que iban a pronunciar desde ahí bendiciones y maldiciones y etcétera, etcétera. Y es lo que se hace en ese capítulo 8 al final. En el capítulo 9 de Josué, Gabaón, que es un pueblo, los gabaonitas, se hacen pasar por foráneos. Entonces se enteran de que Israel está conquistando y pasó el río Jordán así, y vienen de acá de Egipto y ya saben que les toca su hora casi. Y entonces lo que ellos hacen es que van a visitar a Josué, se hacen pasar por gente que es extranjera o que viene de muy lejos y quieren hacer una tregua con Israel, quieren estar en paz con ellos, y Josué acepta el trato, pero en realidad ellos eran algunos de los pobladores de ahí que sabían que tarde o temprano Israel iba a llegar a conquistar ahí. Entonces se hacen pasar por alguien que no eran para que Josué haga trato con ellos y después no los mate, porque esto es muy interesante. Josué, ya cuando se entera de la verdad, cumple su palabra y no va a conquistarlos. Más bien los hace como acaban siendo siervos o esclavos de Israel. No, más como siervos. No, según yo no eran esclavos, pero sí, ese es como acaban esa historia. En el capítulo 10 de Josué, justamente cuando acaban los gabaonitas de hacer este convenio con Israel, pues sí, ocultando cosas, ¿no? Acaban de hacer este convenio, varios se enteran de esta alianza y entonces lo que piensan es que ahora ellos dos van a estar atacando juntos. Y entonces en el capítulo 10, 5 reyes atacan a Gabaón, esta otra ciudad o este otro poblado que estaba aliándose con Israel, pero Israel no se estaba aliando con él. Ellos pensaban que era gente muy, muy lejana y dijeron, sí, no tenemos problema contigo, pues no vives por acá. Pero pues era una mentira. Entonces 5 reyes atacan a Gabaoam o a los es que está difícil, Gabaonitas. Y justamente le escriben los gabaonitas a Josué diciendo, hey, pues se supone que somos amigos, ¿no? ¿Me vienes a echar una mano? ¿Cómo le hacemos? Josué responde y justamente van al rescate de esta ciudad y los reyes mueren. Se asesina, se mata a las personas de la guerra y los reyes también los matan, a estos 5 reyes. De aquí en adelante vamos a ver muchas conquistas, casi todo el resto varios capítulos adelante son puras conquistas. Entonces tenemos el final del capítulo 10 de Josué hablando de que cae la ciudad de Maceda, cae Libna, cae Aquís, cae Eglón, cae Hebrón y cae Debir. Y después regresan al campamento en Gilgal. Y entonces hacen esa excursión que de hecho es como hacia la parte de abajo, entran por el río Jordán y van hacia abajo como al lado izquierdo del Mar Muerto, para quienes ya tienen la mente en el mapa en su mente, disculpa, lo voy a trazar para ti. Cruzan el río Jordán, van para abajo, aquí está el Mar Muerto y pues conquistan toda esta tierra hacia abajo, ¿no? Y después suben a conquistar todo lo que está más hacia la izquierda del Mar de Galilea, sí. Ok, entonces, esto es lo que pasa al final del capítulo 10 de Josué. En el capítulo 11 se habla de que cae Azor, se mencionan los territorios que se han conseguido. O sea, se hace una lista de todo lo que ha ganado Israel en la tierra prometida. Josué 12 enlista todos los reyes y pueblos que Israel ha derrotado. Es una lista. Todo ese capítulo es una lista. En el capítulo 13 se mencionan las tierras que han quedado sin ser conquistadas. Se menciona también el asesinato de Balaam, que es muy interesante. Israel acaba, de acuerdo a este registro, matando al mismo Balaam. Y esas son las 2 cosas más importantes del capítulo. En el capítulo 14 se reparten las tierras por suertes y Caleb hereda Hebrón, que vamos a tocar este tema un poquito más adelante. En el capítulo 15 se reparte la heredad a Judá, pero no logran expulsar al jebuseo de Jerusalén, que eso es muy interesante. Israel conquista gran parte de la tierra prometida, pero Jerusalén no logran sacar. Era una ciudad bastante difícil de conquistar. De hecho, estudiando historia he visto que varias veces se trató de conquistar y esos eran lugares que quedaban sin conquistar porque era muy difícil ganar la ciudad. Pero entonces no logran conquistar Jerusalén y el jebuseo se queda ahí. En Josué 16 se reparte la heredad a Efraín y a Manasés, y se habla de que no lograron sacar los cananeos de Géser. En el Josué 17, en el capítulo 17, se dan más herencias a Efraín y a Manasés, ya que son tribus muy grandes y no tenían tanto espacio, necesitaban más.
Manasés hace tributarios a algunas ciudades, cuando en la antigüedad, bueno, creo que hasta en el presente, pero cuando no podías conquistar una ciudad, o no querías, supongo yo también, verte en el problema de vamos a mandar soldados, va a morir gente, es un gasto económico también. No, mejor, ¿sabes qué? Ellos saben que les vamos a ganar, mejor páguenos tributo y no nos matamos entre nosotros. Entonces justamente Manasés hace tributarias a algunas ciudades que no logra o que ya no conquista y deja así ahí a las personas, pero me van a estar pagando ciertos impuestos, ¿vale? En el capítulo 18 de Josué se establece el tabernáculo de reunión en Silo. Aquí es donde el tabernáculo ya tiene un lugar fijo y ya se va a quedar ahí. Y comienzan los repartos de las tribus. Aquí viene la parte del cumplimiento de las promesas que yo les digo que es como el libro de Josué es básicamente un libro de cumplimiento. Entonces empieza en los siguientes capítulos a relatar cómo se distribuyen las tierras. Empieza en el capítulo 18, hablando de cómo se reparte la tierra a Benjamín. En el capítulo 19 se reparten las suertes, por suertes, la heredad de Simeón, Zebulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. A Dan le faltaba un poco de terreno y se menciona cómo Dan tiene que ir a conquistar otras ciudades para tener más terreno que no tenía. En Josué 20 se designan 6 ciudades de refugio, que es un tema que vamos a tocar. En Josué 21... y acuérdate que estas ciudades de refugio eran lugares donde el homicida por accidente podía ir a conseguir refugio de quien estuviera tratando de vengarse del accidente que cometió y que por accidente había matado a alguien, ¿no? En el capítulo 20 eso pasa. En el capítulo 21 los levitas reciben sus ciudades. En total reciben 48 ciudades. Los levitas, acuérdate que no iban a tener un terreno, sino que más bien iban a vivir entre los terrenos de todos y les iban a dar ciudades. Les acaban dando 48 de acuerdo al registro. En el capítulo 22, Rubén, Gad y Manasés, que eran estos que vivían al otro lado del Jordán, dicen, oye, pues ya conquistamos todo. De hecho, Josué les dice, ¿no? Oye, pues ya quedó, ya conquistamos, ya nos ayudaste, regrésate a su casa, regrésate con tu familia y ya a heredar la tierra que te corresponde. Entonces, los de ese pueblo se van, edifican un altar de su lado del Jordán, y vamos a tocar esa historia más adelante, lo cual trae un pequeño conflicto, pero que se resuelve bastante interesante. En el capítulo 23, Josué ya está viejo, ya está en sus últimas, y entonces empieza a exhortar a Israel. Así como tuvimos discursos finales de Moisés, así Josué también se pone a exhortar a Israel, y los exhorta principalmente contra la idolatría. En el capítulo 24 de Josué, que ya es el último, Josué da un muy buen resumen de la historia de Israel. O sea, te resume desde que Abraham, Jacob y qué pasó hasta el día de hoy, de acuerdo a Josué. Te da un gran resumen. O sea, si quieres leer un gran resumen de esa historia, Josué 24 es un resumen de 14 versículos de toda esa historia. Y amonesta al pueblo contra la idolatría. Es este momento en el que se da esta escritura que es bastante conocida, que dice, si bien os parece servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y tú ya sabes de qué río estamos hablando y de qué otro lado, y te acuerdas de la historia de los madianitas y cómo fue, y sabes exactamente cómo y dónde pasó. Bueno, esa escritura se da en ese último discurso, en el capítulo 24, y entendemos ya geográficamente y por la historia cómo fue que se dio y a qué se estaba refiriendo Josué cuando decía, ¿quieres servir a los dioses a los que sirvieron vuestros padres en el otro lado del río? Adelante, hazlo. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces, ese es el gran resumen del libro de Jacob.